relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. Amigos de Rewind, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de este su podcast favorito. Tenemos hoy un gran episodio. Bienvenido, mi partner Edgar Pérez. Muchísimas gracias. Muy contento por la invitada que tenemos el día de hoy. Sí, yo también. Porque es una vinícola icónica. Sí, a mí me si encanta. vas a Valle de Guadalupe, tienes que llegar a este lugar por lo mágico. Tiene ahí una... De hecho, ya le hemos platicado, sí, ya hemos platicado sobre esta vinícola. Porque aparte, a ver, nosotros somos súper fans y súper amantes del vino mexicano. Y nos encanta promoverlo y nos encanta que todos los que nos escuchan y nos ven sepan y vayan y conozcan lo que es el vino mexicano, las regiones, los viñedos, todo, ¿no? Y hoy tenemos oportunidad de estar con alguien que produce vino mexicano. Así es. Si me permiten, les platico a nuestra invitada de esta tarde, ¿va? Va. Hay lugares donde el vino no solo se hace, sino que se siente. Donde la tierra no se trabaja, más bien se escucha. Donde el silencio también forma parte de la experiencia y cada copa parece tener algo que decir. En el corazón de Valle de Guadalupe, entre arquitectura, naturaleza y una visión profundamente consciente, existe un proyecto que no busca imponer, sino dialogar con su entorno. Un espacio donde el vino se convierte en un acto de respeto y también de contemplación. En este episodio nos metemos a una conversación que va más allá de la técnica. Vamos a hablar de origen, de propósito, de tierra, pero también de comunidad y de futuro. Hoy tenemos la fortuna de tener una persona muy especial, que es María Benítez. Gracias. La propietaria de Clos de Tres Cantos. Bienvenida, María. Bienvenida, María. Gracias. Bueno, para mí es un honor estar aquí. Y soy propietaria junto con mi marido Joaquín. Ajá. Exacto, que no quede fuera. Pero está también como presente en nuestras mentes. Claro, vienen juntos. Venimos juntos, sí. Eso es lo lindo de hacer en pareja las cosas también, De ¿no? acuerdo. La visión de cada uno. Pero a ver, María, como pudieron escuchar, ella tiene un acentito. Ella viene de España, de hecho, y ella originalmente es médico. Ella ejerció en Madrid, ahorita me estuvo platicando, y me encantaría saber cómo fue tu brinco de España a México y de doctor, de médico, a winemaker, a hacer vino, ¿no? Y Sí. cómo es que mezclas todo esto y se crea pues, tu pasión. Que a ver, por el vino. antes de empezar a platicar, quisiera también aprovechar el espacio para agradecer a la Universidad Panamericana Sí, por favor. porque nos hicieron posible este espacio. Bueno, tenemos aquí un representante. No se ven cámaras, pero aquí está. Muchas gracias a la universidad por permitir este tipo de conversaciones, de abrir estos espacios de cultura, de vino también, porque están por abrir ahí esa carrera. Entonces, pues muchas gracias. Y ahora sí, gracias queremos... al DNG y a la UP. Y ahora sí, María, cuéntanos. Bueno, yo también quiero dar las gracias a la UP porque la verdad es que siento que es una universidad súper innovadora, con una visión de futuro increíble y me da mucho honor y mucho orgullo formar parte de haber formado parte de este evento para la inauguración de la nueva carrera sobre enología, vitivinicultura en los negocios. Entonces, la verdad que súper padre y súper agradecida. Y hablando de mí, pues yo la verdad trabajaba en España en la carrera de medicina y una multinacional me llamó para formar parte de su área de marketing, para lanzar la cirugía laparoscópica y increíblemente llegamos a entrenar a pues más de 1.500 cirujanos al año. Wow. Y dada el éxito de la estrategia, pues me trajeron a México a hacer lo mismo. Así simple. Y tuve la fortuna de conocer aquí a mi marido, entonces ya me quedé, luego nos fuimos a Miami, tuve una carrera de dirección en negocios latinoamericanos de la compañía y al final, fortuitamente llegamos al Valle de Guadalupe a unas fiestas de la vendimia y la verdad es que nosotros en vuestra casa, en la Ciudad de México,
hacíamos tertulias Ujú. cada 5 o 6 meses, invitábamos a una persona que supiera muchísimo sobre el tópico que elegimos, invitábamos a los amigos para luego poder dialogar y siempre les dábamos una copita de vino. Ujú. Entonces, al conocer a Hugo da Costa en aquellas fiestas de la vendimia, él nos vio interesados en el vino, nos vio que conocíamos el mundo del vino. Y yo, bueno, pues la verdad casi lo llevo en el DNA porque soy española y el vino en mi casa era parte de la mesa, ¿no? Vestía la mesa todos los días. Entonces, un día le digo a mi marido, digo, oye, ¿te acuerdas que Hugo nos dijo que por qué no íbamos a aprender a hacer vino a la escuelita? Y digo, podríamos hacer una barrica y dar nuestro vino a nuestros amigos. Y la verdad sí, en principio era así como un poco locura porque pues viviendo en la Ciudad de México había que ir a Ensenada, ni siquiera había aeropuerto, la carretera donde ahora está Clos de Tres Cantos era de terracería, ¿Qué o sea, año es más o menos? esto era que me 2008. cuentas? Ok. Ok. 2008. Entonces, bueno, pues después de escribir una carta super cursi, porque queríamos hacer vino y ya Hugo y Tomás ya dijeron, bueno, pues ni modo, hay que hacerles una plaza aquí en la escuelita, pues aprendimos a hacer vino. Y hubo algo que a mí, Ensenada me atrapó, me gustaba, el paisaje era muy parecido a España, con olivos, con viñedos, lavanda, romero. La gente maravillosa, un sentido ecologista muy interesante que no había yo visto en la Ciudad de México y además súper supportive, o sea, la verdad nos ayudaban en todo lo que podían. Entonces un día le dije a Joaquín, mira, nos encanta hacer vino, llegan los fines de semana y estamos deseando irnos al Valle de Guadalupe como niños con zapatos nuevos. Digo, vamos a irnos, vamos a prejubilarnos, tampoco éramos tan viejitos, No, no. vamos a prejubilarnos y vamos a ir al valle y montar nuestra vinícola. Y lo vimos como algo que, por una parte, como tener un propósito cuando te jubilas, tienes que tener un propósito para levantarte todos los días, pero además para dejar un legado a las futuras generaciones. Yo le decía a Joaquín, hemos tenido unas vidas muy intensas profesionalmente, hemos tenido mucha experiencia, hemos viajado mucho, hemos conocido mucho, y es una pena que todo eso se pierda. Y la vitivinícola nos va a dar la oportunidad de poder desarrollar y compartirlo con otras gentes. A mí siempre yo creo que elegí medicina por el contacto con la gente, por conocer gente nueva, por que me transmita y yo le transmita algo, ¿no? Y es algo que nos movió a liarnos la manta a la cabeza y montar la vinícola. Y yo le decía a Joaquín, digo, es que siento que, y te lo comentaba hace un momento, siento que cuando abro las puertas de Clos, estoy tocando la vida de las gentes y las gentes me está tocando a mí en mi alma, ¿no? Uy, Y quiero que eso no se acabe, que perdure, ¿no? Y por eso, y procuramos estar lo más que podemos en la vinícola para atender a la gente que viene, ¿no? Tener ese, conocí a un apicultor encantador que un día hablando de las abejas y hablando de tantas, eh, cómo se organizaban en comunidad y todo eso, yo le dije, digo, algo que pudiéramos aprender de las abejas que quedaran nosotros como seres humanos y me dijo el servicio. wow. Y es verdad, como personas nos debemos a los demás y es esa parte de servir y sentimos que tanto yo, por ejemplo, en mi carrera de medicina, como ahora en la vinícola, pues es ese afán de servir y de compartir, ¿no? Wow. Oye, María, está increíble porque cuando uno va a Clos de Tres Cantos, desde que entras o desde que llegas, se ve que todo tiene una intención, o sea, se nota la decisión por cada detalle. Cuéntanos cuál es esa visión que tienen, todo lo que has platicado, pero llevado a la vinícola. ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene esa magia? Ajá. Bueno, mira, cuando nosotros pensamos montar la bodega y bueno, la vinícola en general, yo acababa de terminar un diplomado sobre calentamiento global y cambio climático. Entonces le dije a Joaquín, digo, mira, quiero que la vinícola sea lo más sustentable posible.
Entonces Hugo era nuestro profesor de enología y le dije, digo, Hugo, ¿tú conoces a alguien que maneje materiales reusables, que haga algo sustentable? Y me dice, pues mi hermano. Claro. Mi hermano tal, total, que fuimos por las vinícolas que había hecho y me encantaron. Y entonces quedamos con él y le digo, oye, Alejandro Acosta, por cierto, súper encantador y un buen profesional. Y le dije, oye, fíjate que me dijo Hugo que tú manejas materiales reusables. Y me dice, no, yo no manejo materiales reusables, yo manejo materiales inmorales porque les doy una segunda vida. Y yo, ups. Dijo, bueno, él es, ¿no? Y la verdad es que hicimos varias reuniones de brainstorm, qué es lo que nosotros queríamos y qué es lo que él aportaba con su diseño. Y entonces llegamos a la conclusión en una de esas reuniones de que queríamos un espacio que emulara un monasterio atemporal, un sitio como los monjes hacían vino, cerveza, champán. ¿Por qué? Porque tenían un lugar de silencio, un lugar para contemplar, un lugar de secrecía. Entonces, imaginamos un monasterio atemporal rodeado de las vides para hacer ese espacio donde la gente venga y se olvide del estrés, de las malas vibras, de los problemas, se vaya más contento y se energice, ¿no? Y ese es el clos, por eso le pusimos clos. Clos es el viñedo que rodea el monasterio, la abadía y la protege de las agresiones externas. Wow. Entonces, desde un principio pensamos en el viñedo y a la hora de plantar, yo ya he leído un libro sobre el padre de la ecosofía, Raymond Panikar, que él tiene una frase, me gustó mucho, que decía que hay que escuchar a la naturaleza y actuar en consecuencia. Entonces dijimos, bueno, antes de hacer nada vamos a escuchar al valle, ¿no? Y el valle en aquel momento más o menos nos empezaba a decir que venía un poco ya el tema del cambio climático, que las lluvias cada vez eran más cortas, que cada vez los veranos eran más calurosos. Y entonces dijimos, bueno, vamos a escuchar cuáles son los varietales que mejor se adaptan al terroir que tenemos, el terroir concibiéndolo como el suelo, el clima, el agua, la forma de hacer vino, todo un poco ese contexto, y vamos a ver qué varietales son los que mejor se van a adaptar a este terroir, ¿no? Y también cuáles son que a la larga pudieran estar evolucionando mejor con ese cambio climático. Y entonces elegimos unos varietales que curiosamente no son los varietales que todo el mundo utiliza, ¿no? Que estaban de moda, pero que son los que nos pedían, ¿no? Como dijimos, no son los que quisimos, así como de querer decir, ay, esto es porque nos van a traer más gente. No, dijimos, los que quiere la tierra, ¿no? Claro. Y luego hicimos la vinícola. En aquel momento pensamos el viñedo como un viñedo orgánico. No utilizamos nada de pesticidas, ni herbicidas, ni nutrientes sintéticos. Todo es natural. Hacemos nuestra composta, le ponemos extracto de algas marinas y luego hicimos una transición hasta la agricultura regenerativa. Entonces, hace ya como 4 o 5 años empezamos a poner semillas de cobertura, empezamos a poner corredores biológicos. Probamos el tema de los borregos, pero la verdad es que era difícil encontrar borregos en el valle y luego salía carísimo y luego había que entrenarlos. Entonces eso lo probamos y así como que se quedó en stand-by. Pero hacemos todo lo que es agricultura regenerativa y luego nos dimos cuenta que también teníamos que hacer una buena gestión del agua. Eso Fundamental, es fundamental. un valle más, ¿no? Exacto. Entonces, el 50% de los goteros, casi todos por goteo, y el 50% son goteros enterrados, como 30 centímetros, para que el agua vaya directamente a la raíz y se evapore menos, ¿no? Okay. Y luego, pues hicimos, curiosamente, en uno de mis viajes a MIT,
me invitaban para dar feedback a las maestrías de arquitectura. Ahora arquitectura, bueno, más bueno. Bueno, la verdad que aprendí muchísimo de Alejandro, Sí, todo claro. tengo que decirlo. Y entonces me llevaron a un centro de innovación donde había inteligencia artificial y todo esto. Esto fue como 3 años antes del COVID. Para mí aquello fue un 17, por ahí. mundo súper interesante. Y me presentaron un grupo de investigadores que hacían humedales por todo el mundo. Ok. Entonces ellos me explicaron que si tenía una hondonada donde se pudiera el agua capturar y el agua de los escurrimientos de las montañas, de la lluvia, pudiéramos hacer un humedal que ese agua se pudiera transportar hacia los mantos freáticos. Como teníamos nosotros, nuestro terreno es sobre todo granito y arenal, entonces todo el agua de lluvia corre rápidamente hacia el mar y se pierde. Entonces el hacer un humedal nos permitía hacer que ese agua vaya a los mantos freáticos, hacer que se capture mejor el CO y que además, bueno, pues la biodiversidad se potencie. Entonces dijimos, ¡ay, qué interesante! Nos regalaron libros y tal. Y nos fuimos a la Universidad Autónoma de Baja California y en aquel momento justo estaban presentando un proyecto para proyectos de agua para el Valle de Guadalupe a la Fundación Riarronte. Entonces nos lo aprobaron y hicimos un humedal y eso ahora es es un proyecto que lo utilizamos también para enseñárselo a otras vinícolas, dar pláticas para que la gente lo haga, ¿no? Ahora está de moda el key lime y un humedal es como un key lime, pero Sí, sí, a lo sí. bestia, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que son procesos que fuimos incorporando a nuestra filosofía de la sustentabilidad, ¿no? Está súper interesante, no inventes. Ahora entiendo por qué vienes a Aguascalientes. O sea, aquí estamos batallando muchísimo con Bueno, el yo agua, no justamente. soy así científica, No, pero a científica, ver, pero es como lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi experiencia, es ¿no? que es lo que has vivido y lo que has puesto y lo que has aprovechado en tu viñedo y ya tienes a ver, esto me funcionó, ¿no? Eso Exacto. yo creo que es lo importante. Ya pasaste la prueba y el error. Ajá, ¿No? exactamente. Entonces, bueno, lo que pasa es que aquí María viene a Aguascalientes a dar una plática a los viticultores y a los productores de vino para platicar justo todo este tipo de técnicas y demás que ha estado implementando. Entonces, sí, aquí la verdad es que tenemos mucha falta de agua. Aguascalientes es muy seco, Sí, me comentaron, muy, muy efectivamente. seco. Oye, María, a ver, pero ahorita que platicabas todo eso, bueno, estaba visualizando tu bodega porque ya tuvimos la oportunidad de estar ahí. Me encantó cómo usas todos estos tragaluces, ¿no? Como el uso de la luz, el uso de la altura, cómo vas llegando a la bodega y es en alto, el viñedo, todo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alejandro da Costa y nos platicó, de Súper. hecho, de tu bodega y todo esto que implementaron. Entonces, me pongo a pensar, todo esto en la práctica de la viticultura se refleja en tus vinos. Sí, definitivamente. ¿Y cuál sería eso que los hace diferentes a los demás? No sé si decir únicos, pero sí diferentes a Sí. lo demás que hay en Valle o en México, ¿no? O sea, cómo se transforma o cómo se traslada toda la arquitectura y toda la viticultura y todo lo que están implementando en tus vinos. Mira, 2 cosas. Yo siento que todas las prácticas sustentables hacen que el suelo donde las vides crecen y una uva sana es como el 80% del vino. Entonces, todos nuestros vinos reflejan esa sustentabilidad del suelo, esos suelos sanos, limpios. Y además, yo pertenezco a un movimiento que se llama Slow Wine y esta coalición lo que busca es vinícolas que hagan vinos que sean honestos, que reflejen la tipicidad, el terroir de donde están creados. Entonces yo creo que esto los hace un poco diferentes. Decimos, bueno, nosotros aprendimos con maestros que nos enseñaron a hacer vino, pero nuestros vinos tienen nuestra personalidad y es esa personalidad del manejo que nosotros hacemos tanto en el viñedo como en la bodega de los vinos. No solamente como tratamos el campo, pero en la bodega, por ejemplo, procuramos utilizar los sulfitos al mínimo.
algunos vinos son de mínima intervención, incluso ya empezamos a explorar vinos totalmente naturales, como el Pet Nat, que por cierto está buenísimo. Pero en el Pet Nat, ese sí es una expresión total de Clos, porque es un vino que la uva es orgánica, es del viñedo, es un Grenache, pero además no hemos utilizado nada de sulfito, nada de levaduras artificiales, todos son levaduras naturales que fermentan en la botella y tampoco lo filtramos. Entonces es un vino puro del terroir de Clos de Tres Cantos. Y yo creo que es un poco eso, son vinos hechos de los varietales que nos busca y que nos pidió la tierra y además que nosotros pues les imprimimos esa característica de vinos honestos, ¿no? Uy, está increíble. María, ¿cómo, hablando de lo que aún no, pues no está escrito todavía, cuál sería el proyecto, la visión a futuro que tienes junto con tu esposo o hacia dónde quieres llevar este proyecto? Mira, hemos hecho pininos así de hacer proyectos de investigación, ¿no? Por ejemplo, cuando pusimos los goteros enterrados, hicimos un proyecto de ver qué era más factible para nuestro terreno, si tenerlos enterrados o no. En las barricas, por ejemplo, probamos unas barricas nuevas que tenían duelas húngaras, francesas y americanas contra las barricas que teníamos normalmente. Nos ha gustado siempre hacer trabajos un poco de investigación, probar, como tú decías, ¿no? Prueba y error y ver qué es lo que funciona y asimilarlo, ¿no? Entonces, yo personalmente quiero seguir en el tema de la investigación, quiero seguir en la vinculación con la academia y creo que, bueno, que eso ya hemos empezado a hacer este tipo de proyectos con las universidades y quiero seguir en ese tenor, ¿no? Que Es un nos gran legado. diferencie un poco, no solamente hacer vino, sino ayudar a que, siento que, por ejemplo, el tema de la vitivinicultura es un tema que ha sido muy de tradición. Los procesos han sido siempre los mismos desde hace muchísimos años, pero ahora estamos en condiciones diferentes, estamos en el cambio climático, estamos con la gente joven requiere otro tipo de acercamiento con el vino, entonces nosotros necesitamos también evolucionar, pero no podemos hacerlo solos, tenemos que hacerlo en conjunto con la academia. Entonces, esa es mi gran visión, ¿no? El seguir y el poder aportar para este momento de transformación que vive la vitivinicultura, ¿no? A ver, y ligado a esto que dices, sí, ha habido muchos cambios en el clima, famoso cambio climático, han evolucionado mucho los suelos, etcétera, ¿no? Y el paladar también del consumidor, que eso también es Y importantísimo. las modas. Las modas. Pero a ver, a mí, te soy honesta, a mí me causa mucho conflicto el vino natural. Porque he probado vinos naturales, algunos buenos, pero muchos muy especiales, digámoslo así. No quiero decir otra palabra. Bueno, dicen que no hay vino malo. Por eso dije especiales y diferentes. Pero me ha tocado probar muchos vinos naturales que no van con la academia o con esta estructura que está. O sea, puedes evolucionar, pero siempre de la mano de como tú nos estás comentando. Y me ha tocado probar vinos naturales que, te soy honesta, fuimos a un bar en la Ciudad de México y nos presentaron creo que 8 vinos naturales. Iba con una amiga que es enóloga y a todos les encontramos defecto. Uno tenía reducción, otro tenía bla, bla, bla. El famoso olor a ratón, bla, bla, bla. Nos costó trabajo tomarlos. Toda la gente estaba feliz tomándoselos, ¿verdad? Pero a nosotros nos costó mucho trabajo. Entonces, ¿dónde está la línea en este rollo de sustentabilidad, orgánico, biodinámico, natural, entre un vino bien hecho a un vino que te pones atrás del natural para decir, pues lo vendo con defecto y a la gente no sabe ni qué está tomando? Ajá. Mira, yo creo que todo va en gustos. Eso te lo vas a encontrar también en vinos estándar, ¿no? En vinos tranquilos, normales. Hubo una época en Francia donde le gustaba a la gente el vino con Brettanomyces, un toque de Brett. Yo quiero un vino con un toque de Brett. Y se puso de moda. Entonces, yo siento que es mucho modas
y es adaptar el gusto a las modas nuevas, ¿no? Ahora bien, yo ahí también tengo un conflicto en el tema de que siento que a la gente joven hay que enseñarles cómo se hace un vino tradicional, el trabajo del campo, que sepa, porque a ellos les gusta mucho la sustentabilidad, entonces que sepan que la vitivinicultura es una de las disciplinas más sustentables del planeta. Totalmente. Entonces, tomar vino de alguna forma apoya al campo y apoya a ese tipo de agricultura que es más noble y que son procesos que están basados en la naturaleza, ¿no? Entonces, siento que no hay que ser tan extremista, ni solamente vinos naturales, ni solamente vinos tradicionales, sino tener la mente abierta a probar y dependiendo del momento, tomar el vino que se te antoje, ¿no? Ok. O sea, pero tener toda esa información. Parte del movimiento del que estábamos hablando dice eso, dice, uno de los pilares es choose, es elige. Tener la información suficiente para poder elegir en el momento que estés si quieres beber o no quieres beber, si quieres beber un vino tradicional o quieres beber un vino natural, si quieres beber con gente, con amigos o con una comida o con agua, en fin, que tengas la información suficiente para poder tomar esas decisiones informadas, ¿no? Ok. Y estar abierto a todo. Estar abierto a todo. Por eso siento también que es mucha labor nuestra de los vitivinicultores el informar a los jóvenes de que también hay otras opciones que están muy bien, siempre que se tomen con moderación. Me decían ayer, dice, es que, dice, la gente, los jóvenes, prefieren los vinos sin alcohol porque así toman menos azúcar y no quieren azúcar. Uf. Digo, pues es al revés. Diga, mientras más alcohol tiene un vino, menos azúcar residual. Sí. Entonces, como que siento que también a lo mejor pues tampoco la información a veces es suficiente, ¿no? Entonces, yo creo que como todo, o sea, cuando uno conoce las cosas, las ama. Si uno no las conoce, pues no las puede llegar a amar, ¿no? Claro, claro. Guau. Es un poco así, ¿no? Oye, María, ahorita que hablas de todos los procesos que han llevado en la vinícola, que realmente son un laboratorio, ¿no? Es un área de experimentación ante todos estos cambios y todos estos retos ambientales. ¿Cuál ha sido el mayor desafío? O sea, de todos estos, ¿cuál es el que más trabajo les ha costado? O tal vez, ¿cuál es el que ven que les va a costar próximamente? Así como que nos ha costado, yo creo que a lo mejor los retos más importantes, que no son solamente de Clos, sino que es del valle en general, es el mejor aprovechamiento más eficiente del agua. Ok. Aquí también sentimos que eh, el otro día alguien comentaba, es que no hay agua. No es que no haya agua. Es que no hay educación para poder aprovechar mejor el agua. Entonces, agua hay, pero hay que saber utilizarla. Hay algo interesante, es que todo lo que uno haga para justificar el ahorro de una gota de agua en una copa de vino, creo que es importante, ¿no? Y siento que aquí es donde a lo mejor más esfuerzos estamos haciendo Joaquín y yo. Yo por mi lado, por la parte de investigación experimental, él está desarrollando junto con otras 2 bodegas una unidad de riego Wow. para poder también eficientar mejor el agua en el Valle de Guadalupe. Entonces, creo que este ha sido quizás el reto y el estímulo que nos ha dado más para poder desarrollar actividades relacionadas con el ahorro y la eficientización, gestión del agua, ¿no? No, bueno, es que es un gran punto. Y a ver, hablando Sí, de y parece como el elefante en la sala, ¿no? Sí, Que todo el mundo habla, ajá, pero exacto. nadie acaba pero con, nadie hace con la piedra algo. mágica, ¿no? Y a ver, ahora, sin entrar en polémica, porque sé que es un punto de polémica en Valle, pero a ver, con todo este nuevo turismo que se ha hecho en Valle, más allá de enoturismo,
porque hay cantinas, hay bares, hay hoteles, sí. hay, bueno, Bueno, ha sido impresionante. Puntos buenos, puntos no tanto. ¿Cómo está el productor enfrentando esto a nivel sostenibilidad? ¿No? creo que hace falta mucho siento una buena campaña de imagen, ¿no? En ese sentido, para que el turista venga con una mentalidad de que tiene la responsabilidad de preservar la cultura y preservar el valle. Eh, el otro día estaba viendo, me encantó, una campaña que ha sacado Andalucía. Eh, no sé si han tenido la oportunidad de verla, No. pero esta campaña lo que hace es concientizar al que venga a Andalucía, a que tiene que venir a respetar la cultura, a respetar el agua, a respetar los espacios. Y tiene una frase muy bonita y dice, ustedes respetan el alma de mi tierra y yo les entrego mi corazón. Ah, está increíble. Está increíble, véanla porque la lindo, verdad que sí. así a mí me... Te emocionó. Y dije, queremos eso, queremos que el turista, y es parte de labor nuestra, concientizar al que viene a la vinícola de que el valle es único, de que el valle es único y hay que respetarlo, hay que respetar sus culturas. Tenemos 3 etnias, los Kumiai, los Quiliguas, los Paipai, y son etnias que conviven con nosotros y también tenemos que respetarlas y respetar su entorno. Tenemos que respetar el agua, tenemos que no tirar basura, tenemos entonces el turismo, y aquí hay una frase que dice mi marido que me encanta, que él dice, queremos mariposas, no langostas. Queremos como la mariposa monarca que viene y embellece el valle y no langostas que devoran y se van, ¿no? Claro, claro. Entonces yo creo que es mucho labor nuestra también el concientizar a la gente que viene al valle, ¿no? Claro, y es que es un tema, uno sí de educación, lo platicamos hace poco en un capítulo de qué hacer y qué no hacer en un viñedo. Y sí, a veces creemos que como consumidor bajo este esquema de que, ay, pues voy y pago, ¿no? Pues no, no se trata solo de ir a pagar, ¿no? Porque realmente el trabajo se vuelve en conjunto, tú das y tú das también, ¿no? Ambos recibimos y se hace este círculo virtuoso que así debería de ser. Y se necesita concientizar tanto sí a las bodegas y vinícolas como así como ustedes se preparan, ¿no? En tema de servicio, en tema de tener todo bien, en espacios adecuados, todo eso se tiene muy bien pensado. Pero también el que va tiene que entender que tiene un rol, ¿no? Como visitante. ¿Ustedes cómo ven el tema del enoturismo desde su perspectiva? Porque ustedes tienen esta magia, ¿no? Al momento de llegar al lugar, muy emocional, muy sensorial, ¿no? ¿Cuáles pueden ser estas recomendaciones que pueden dar a los demás a la hora de tener estos espacios turísticos? ¿A las demás bodegas? A las demás bodegas. A las demás bodegas, eh, mira, nosotros abrazamos hace 2 años y dimos luego una plática que muchas bodegas nos han pedido que lo replicamos para que ellos también lo hagan en sus bodegas. Nosotros nos concientizamos en un movimiento que se llama Vino con Moderación, Wine in Moderation. Okay. Y aparte del pilar que hablábamos antes, que era choose, elige, tiene uno que es share y otro que es care. Entonces, el de share quiere decir que el vino está para disfrutarse, en un entorno que sea bonito. Por eso nosotros acondicionamos un espacio que tiene vista a las montañas del valle y a los viñedos, que se tome con personas, con amigos, con familia. Entonces hicimos esos espacios donde la gente puede convivir y que además se tome con comida. Damos también la opción de que tengan un restaurante, de que tengan ahí también ciertos alimentos con el vino. Pero además, para que entiendan todo el concepto,
A mí me gusta, y a veces hacerlo personalmente, darles el tour y explicarles cómo es el manejo del viñedo, cómo es el manejo en la bodega, em, para que entiendan qué es lo que esperamos de ellos también, ¿no? Y luego, pues cuando toman el vino, lógicamente, pues explicarles el vino que están tomando. A mí a veces me resulta un poco extraño llegar a un lugar y que me pongan un vino, a una vitivinícola, que me pongan un vino caliente, un vino blanco caliente y que además no sepan qué me están dando. Entonces, para mí eso pierde el encanto, ¿no? Entonces yo creo que es el poder estar, tener personal bien preparado. Y yo aquí, algo que el otro día me decían, ¿qué es lo que rescatarías de Clos de Tres Cantos? Digo, su gente. Definitivamente creo que es lo mejor. Uno necesita tener gente que tenga la actitud y la aptitud, que esté Qué importante. alineada con las políticas de Clos, ¿no? Nosotros, yo por ser a lo mejor empresaria, pues empecé la vinícola con visión, misión y modelo de negocios. Entonces, fuimos la primera vinícola que hicimos un código de ética Ok. en México. Y nuestro código de ética tiene 3 pilares. Uno es eh, mm, por, por las personas, por la comunidad y por el planeta. Entonces, esos 3 pilares son como ejes que todas las estrategias y todas las acciones que hacemos tienen que estar alineadas en algunos de estos pilares. Si no, seguramente no va a tener éxito, ¿no? Alguien me decía, ¿y por qué no uno financiero? Digo, pues se nos escapó el de La Plata. Pero yo siempre he pensado que si se trabaja bien en esos 3, el cuarto, el financiero, va a venir por default. No hay que trabajar para hacer dinero. Hay que trabajar por las cosas que interesan, que son importantes, ¿no? Entonces, yo quiero que mi gente esté alineada con esas políticas. Y ellos van a ser, cuando nosotros no estamos, ellos son nuestros portavoces. Ellos son nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda y tienen que saber lo mismo que nosotros sabemos. Tienen que darle la experiencia a la persona que nos visita como si estuviéramos Joaquín y yo. Entonces a mí me hace mucha gracia porque a veces me callo y veo cómo a lo mejor habla de filosofía Luis, ¿no? O Jorge presenta un vino hablando de las etiquetas y de las emociones. Entonces, eso, yo creo que eso también nos hace diferentes, ¿no? El que nuestra gente está concientizada, que eso es lo que le tenemos que transmitir a las personas que vienen, porque eso va a hacer que vean el vino como experiencia y no como un vino que hay que tomar, ¿no? Generan conexión, a fin de cuentas. Exacto. Y eso se nota exacto. cuando se va a la vinícola. Es tocar un poco las emociones, ¿no? Ahora se Claro. lleva mucho el Eso es lo que storytelling. se recuerda. Y el storytelling nosotros lo venimos haciendo desde hace 14 años, ¿no? Sí. Porque empezamos a contar nuestra historia y eso es lo que al final la gente se lleva, ¿no? El La compartir nuestra visión, nuestra forma de ser, las cosas que tenemos. Ahora, por ejemplo, estamos organizando una biblioteca para el Valle. Bueno, la idea es que la gente venga a leer, que tenga un espacio donde puedan venirse a tomar un café o a lo mejor una copa de vino, que haya círculos de lectura, tertulias, presentación de libros. Y siento que el vino y el libro siempre han estado muy de la mano, como los veo como un cruce de caminos, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues es la parte que, porque también la familia de Joaquín tenían la primera librería, la primera imprenta en Guadalajara. Ok. Él cuando hacía fechorías le ponían a poner los linotipos esos de castigo, y yo también, mi tío tenía la Espasacalpe, entonces hemos vivido en el mundo del libro y teníamos un espacio ahí en la bodega, al lado de la bodega, dijimos, pues vamos a tener una biblioteca, ¿no? Wow. Todos los libros que tenemos y los que nos están donando. Y digo, ya no donen más porque no voy a poder abrir la bodega nunca. Este año cae, ya estamos en ello. Ah, pues habrá Así que ir. Habrá que ir, Habrá que sí. ir. Oye, María, me encantó eso que dijiste, que la gente debe tener actitud y aptitud. Ujú. Qué importante. Sí. Oye, pues puedes tener muy buena actitud, pero si no sabes, no comunicas puras cosas que no son. Entonces, híjole, tómenlo muy en cuenta quienes nos están escuchando como Bodega, ¿no? Y a ver, platicamos ahorita también de la gastronomía. Ujú. Y antes de entrar al programa nos platicabas del restaurante que tuvo premios. Y que, a ver, cuéntanos.
Bueno, mira, yo creo que el mayor premio es tener un chef que está enamorado de su profesión, que lleva los fogones en las venas. Y curiosamente se nos acercó, nos dijo que le gustó mucho el espacio, que si le dábamos la oportunidad, eh, nos hizo una experiencia que me encantó y dije, pues va, ahí tienes el espacio, o sea, ponlo. Y la verdad es que me da mucho gusto que está siendo muy reconocido, pero le pone tanto cariño a lo que hace. Utiliza productos, yo digo de kilómetro cero, productos locales, el borrego es de pastoreo, las verduras son de Natalia, eh, eh, todo muy escogido y muy respetuoso con los platillos que hace, que están muy buenos. Entonces, creo que siempre yo pensé, si un día pongo un restaurante, tiene que tener una conexión con Clos, tiene que hacer link, ¿no? No puede ser algo que de pronto diga, ay, mira, sí, este restaurante está muy padre y tal. No, tiene que ser algo que realmente haga clic. Y, y Abraham hizo clic con nosotros y la verdad, pues estamos encantados. Entonces yo también, pues, cuando vayan a Clos, pues no dejen de pasar por Ariete y tomarse Es una riquísimo. buena comida en un espacio maravilloso y atendido por un super chef, la verdad. No, y ahí arribita en esa vista hacia Sí, las es una vista montañas, increíble. te suben la comida, porque ya me tocó unas ostras, bueno, delicioso y demás, y la experiencia es increíble, ¿no? Y eso está catalogado como uno de los 3 mejores ahorita restaurantes o algo así, ¿me decías? No, lo que comentaba antes es que había salido un artículo de chef. diciendo que uno de los 3 secretos mejor guardados Sí, del Valle. claro, y sí es, así que vaya. Entonces, sí, la verdad, porque como es chiquito, él es por reserva, a él no le gustan las multitudes, él quiere atender pequeños clientes, o sea, no muchos clientes. Entonces, no es un restaurante de estos que salgan todos los días en las revistas. Me llamó la atención porque es verdad, es uno de los secretos mejor guardados del Valle. Así que vayan a Es- descubrir el secreto, ¿eh? Ay, partner. Mari, muy bien, creo que vamos excelente y despierta mucho la conexión. Algo que me ha encantado de este programa es esa pasión con la que estás transmitiendo tu vinícola. ¿Cuál sería algún consejo? Me imagino que ya estuviste aquí en Vinícolas en Aguascalientes, has estado en otros estados visitando. Sí, Eh, siempre que viajo ya voy Hay a que ir, Vinícolas. tiene que sí, es Claro, obligado. ya sé, se nos olvida ya todo lo demás. ¿Cuáles serían recomendaciones, ¿no? que pudieras darle a estas bodegas? O cuáles serían las áreas de oportunidad que has notado? O sea, estos puntos como que dices, híjole, todavía nos está faltando esta cuestión. Puede ser desde el campo, desde la parte técnica, desde la parte de vinos o en experiencias no turísticas, ¿verdad? Ujú. Bueno, aquí en Aguascalientes no he tenido oportunidad así de visitar eh, prácticamente más que a lo mejor una bodega, pero conozco alguna porque invité a alguna a ser parte de Slow Wine. Slow Wine tiene un manifiesto que es solamente pues admite bodegas que sean sustentables, a lo mejor no en los 10 mandamientos o preceptos del manifiesto, pero sí en algunos, y deja la puerta abierta para que se puedan ir desarrollando en los otros. Entonces habla mucho de cómo se envisiona una vinícola, ¿no? No solamente la parte sustentable del viñedo o la parte sustentable de la bodega, eh, sino también cómo el vino tiene que ser visto como algo honesto, limpio y justo. Y cómo es parte de nuestra responsabilidad atender a los clientes que vienen. Siento que a veces han visto como una oportunidad de hacer negocio. Y, y como decimos Joaquín y yo, nosotros nos convertimos en nuevos pobres. Porque la vitivinicultura no es para hacerse ricos. No. Entonces es para tener los conceptos muy claros de qué es el enoturismo.
El enoturismo es tener un espacio donde tú puedas enseñarle a los que nos visitan cómo tú haces el vino, qué vino se van a tomar, que lo disfruten en un buen ambiente, que se lleven una experiencia. Todos nuestros vinos tienen una etiqueta cuyo nombre es un poco la emoción que nosotros tuvimos cuando lo hicimos, y cada uno refleja parte de nuestra forma de ser. Entonces, les explicamos el vino visto más desde la etiqueta que desde si tiene 40% de alcohol y 50% de... Ya. que al que le interese se lo decimos, pero nos interesa más que conecte el vino con la emoción que nosotros tuvimos, porque esa emoción se la va a llevar a su casa. Claro. Y cuando vuelva a probar un vino que se llama X, diga, ay, mira, ¿te acuerdas cuando nos contaron esto? Y vuelvan a recordar esa emoción, ¿no? Claro. Entonces, eso es un poco lo que nosotros queremos. Creo que la parte del enoturismo no termina nunca. No termina con tener una bonita bodega, con hacerles un tour, con darles un buen vino, atenderlos bien. Yo creo que hay que dejar parte de nosotros en cada trocito, en la etiqueta, en el vino, en el espacio, en el entorno, en las personas. Es un poco mirar hacia afuera, sacando todo lo que uno tiene, ¿no? Y por eso digo que me gustan las vinícolas donde llegas y te cuentan su historia. Algunos me dicen, ¿qué historia cuento yo? Yo me puse a hacer vino. Pues eso, Claro. o sea, seguramente te pusiste por algo. Cuéntalo porque es inspirador, ¿no? Para que la gente vea el vino de otra manera y venga y se enamore y repita. A mí lo que me Siempre. gusta es ver gente que ya viene de antes, ¿no? A veces no me acuerdo de sus caras y me da mucha pena. ¿Te acuerdas cuándo? Y yo... y porque viene tanta gente, pero me da gusto, y cuando empezamos a hablar digo, es verdad, y tú me comentabas esto y tal, ¿no? Entonces ya se había hecho una conexión, Claro. que es lo que la gente se tiene que llevar, ¿no? Esa conexión con la vinícola, ¿no? Y ese amor yo sobre todo al valle. Creo que si hay algo que debemos de fomentar es el valle, y todos los valles vitivinícolas, ¿no? Pero sobre todo el valle tiene una identidad y una magia que hay que conectarla, hay que comunicarla, ¿no? Wow, se emociona. Me encanta. Pero es que me encanta. Ya sé. La verdad es sí. que el día que nos vinimos al Valle de Guadalupe, creo que fue uno de los días más interesantes de nuestra Ah, vida, Claro, pues, cambió tu vida completamente. completamente. Oye, María, y a ver, ya para ir cerrando, hablando de emociones, hablando de lo que te deja todo esto, a veces les preguntamos a nuestros invitados, si tú tuvieras oportunidad de compartir una copa con alguien, ya sea famoso, ya no sea famoso, esté en este mundo todavía o ya se haya ido, ¿quién sería y con qué vino? Mira, te voy a decir, con Leonardo da Vinci. Y te voy a decir por qué. Wow. Tenemos nosotros, nuestra vinícola de alguna forma está basada un poco en el Renacimiento. Y tenemos un evento que hacemos, no todas las vendimias, pero muchas vendimias, que se llama Renacimiento. Y a mí siempre Leonardo me ha parecido muy innovador, muy visionario, pero además leyendo sobre él nació en Chianti, rodeado de viñedos. de hecho, tiene hecho- su viñedo. Exactamente, en Milán le regalaron un viñedo, y entonces a mí me gustaría compartir, y que él me compartiera un vino de su viñedo, Uf, y sueño. yo compartir con él, compartiría el espumoso tradicional Brut Natur que tenemos, lo compartiría con él, porque creo que iría muy de la mano de esos vinos de Chianti que tienen burbujas, que son también más como espumosos y todo esto, ¿no?
Wow. Entonces, Nos invitas, por favor, ¿eh? Nos compartiría. invitas. Sí, tenemos que le estar en pre- esa no, plática. y le preguntaría que cómo se le ocurrió lo del aeroplano. Y cómo También, se le tantas ocurrió lo cosas. otro. Y no, o sea, Él sería, yo sería creo feliz que en un esa gran, plática. la un verdad. gran fan de justo la sostenibilidad, ¿no? Sí, Todo esto. Sí, por favor. definitivamente. ¿Cuántas Nos invitas. botellas se necesitarían en esa plática Uf, para No, bueno. echar? pues mira, el tiempo que lleve, ¿no? Sí, Claro. Y como nos va a invitar, entonces son más botellas todavía. No, hombre, eso sería, imagínate, con alguien como Leonardo da Vinci, qué cosa. Sí, bueno, y Un genio. curiosamente hay una época también del Renacimiento que es súper importante también en Clos, que fue Miguel Ángel. Claro. Miguel Ángel decía a mi marido que cuando lo conoció en aquellas épocas y le dijo, oye, ¿cómo fue que hiciste el David? Dijo, no, el David estaba ahí, yo quité lo que le sobraba. Claro. Y dice, Sí, sí. y así es Clos. Clos estaba ahí, le quitamos lo que le sobraba y ahí está. Guau. Me puse chinita. No, me emocioné. Qué bonito. Qué María, bonito, María. Gracias. muchas gracias, María, por Ha sido un verdadero compartirnos placer. no solo Nuestro. tu proyecto, sino tu forma de ver el vino, de vivirlo. Y eso es lo que más se nos queda a nosotros. Y estamos seguros que la gente que escuche este podcast también se lo va a quedar. Muchísimas gracias, Qué María, en bueno, verdad, por gracias a visitarnos. vosotros y ha sido un verdadero placer estar aquí. Me he sentido súper a gusto, gracias. Gracias, nos emocionamos contigo. María, dónde pueden encontrar tu página de Instagram, Facebook? Sí, Página tenemos web. página de Instagram, Clos de Tres Cantos. Ajá. Tenemos página de internet también, Clos de Tres Ok. Cantos. Y sí, ahí hay muchísima información, Si quieren ir al Pueden tener. viñedo, ahí mismo escriben todo. todo. Sí, Ok, sí, sí. para visitas y demás. Perfecto, pues partner, qué bonito programa. Qué bonito La programa. verdad, sí, se emociona uno Sí, claro. al escuchar Claro. todo esto y sobre todo cómo el productor está detrás de y le pone su alma, ¿no? A todo. Y eso me encanta. Así es, entonces nos toca ahora visitar. Tenemos nuevo. que ir otra vez porque Otra ya vez. fuimos. Otra ya vez, fuimos. otra vez. Quiero Sí, otra vez. Sí, por ahí tenemos un plan con Keiko, ¿eh? Keiko. Ay, eso es encantadora. Ay, Vámonos, bueno, sí, pues. la amo. Claro Y que sí, sí, por yo ahí también. tenemos un proyectito pendiente con Venga. Keiko. No se diga más. Venga, Así no se que- diga más. No se queden en el tintero. María, el siguiente programa lo vamos a hacer allá. Muy Sí. bien, ¿Eh? me parece. Vale. Ahí Excelente. les pongo un lugarcito. Perfecto, Vale. pues Gracias, muchas gracias. gracias a los que nos han escuchado. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden que este Rewind, síganos en nuestras redes, tanto en las personales como en las del programa. Y pues nos vamos, Mari. Bye bye. Chao, chao. Ah. Rewind ha llegado al final.